Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el capítulo anterior de 2020 y todas las cosas que les he contado que han sido un poco interesantes o han sido interesantes como experiencia, ¿no? Hoy vamos a hablar de la enseñanza virtual o la enseñanza en línea. Bueno, casualmente yo hice un curso antes de la pandemia, no sé por qué, pero antes de la pandemia, pues hice este curso, eran como 6 semanas, una cosa así, de enseñar en línea, de los ambientes virtuales, de las características de los ambientes virtuales, etcétera, etcétera. Entonces yo ya tenía más o menos una idea de cómo se hacía. No lo había hecho, pero ya tenía más o menos una idea. Y en ese tiempo me gané un concurso de una foto que me tomaron y también me dijeron que podía estudiar algo más en este instituto y eso estudié enseñar inglés en línea. Entonces, pues es interesante, es interesante. Yo tenía entonces ya algo de conocimiento de la experiencia de enseñar en línea. Yo ya más o menos conocía qué se debía hacer y cómo se debía hacer. Pues no era una experta porque pues solo la práctica hace la experticia, diría yo. Pero bueno, entonces llega el 2020, llega la pandemia. Mi escuela es una escuela... bueno, es que esto es una empresa, ¿no? Gigantesca, una empresa basada en tecnología, enseñanza y enseñanza virtual. Entonces ellos ya tenían la plataforma, que eso fue lo que cogió a muchos colegios fuera de base, no tener la plataforma. Cuando yo llegué el 4 de febrero a Beijing, yo ya tenía una plataforma y ya podía enseñar en línea inmediatamente. Fue inmediato. Entonces, para mí no fue tan difícil la transición. ¿Por qué? Porque pues ya teníamos la plataforma y la plataforma, cuando la plataforma ya está lista, esto facilita mucho el trabajo del maestro. Es muy diferente, y ojalá muchas personas me estén escuchando, es muy diferente enseñar con una plataforma dedicada a la educación que enseñar a través de una plataforma que es solo para videollamadas. Es totalmente diferente. Entonces, si la plataforma no está lista, pues enseñar a través de una videollamada no es suficiente. No se puede tener la atención de los estudiantes. A veces estas plataformas no tienen la suficiente capacidad. A veces, pues, los recursos que uno tiene como maestro no le alcanzan. La plataforma tiene que estar diseñada para enseñar, como un colegio virtual, como hay muchos ya en este momento. Entonces, para mí no fue tan difícil. Y no fue tan difícil. Les voy a explicar por qué. Para mí fue como un descanso. Uno, estábamos en 2020, teníamos mucho miedo, no sabíamos de qué virus se trataba, todos estábamos en cuarentena, todos estábamos asustados, también teníamos la posibilidad de perder nuestros trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. No sabíamos qué iba a pasar. Entonces, esa ansiedad, pues, agravaba la cosa. Sin embargo, y afortunadamente para la escuela que yo trabajé, pues nunca nos dijeron no tienen trabajo. Todo lo contrario, aquí está la plataforma, empiecen a enseñar. Y nunca nos faltaron en los pagos de salario y el salario completo a pesar de estar en cuarentena y a pesar de no enseñar el día completo. Teníamos unos horarios, pero no enseñábamos todo el día. Bueno, algunos maestros sí. Algunos maestros sí tenían muchas más horas que otros, pero dependía de la asignatura y de los estudiantes que tenía. Entonces era muy diferente. Para mí fue un relativo descanso. ¿Por qué? Porque cuando ya llego a Beijing,
ya como maestra no es lo mismo que en la villa, que tenía 2 horas de clases y lo demás era preparación. En Beijing era es un colegio más como en los Estados Unidos, como en Colombia, donde el maestro de aula se encarga de todo, de todo. Entonces, para ponerlos en contexto, un maestro de niños pequeños, una maestra de niños pequeños, tiene una serie de responsabilidades que van más allá de enseñar. Entonces, les pongo ejemplos. Un maestro o una maestra que trabaja con niños de primero, de preescolar, de primero, de primaria, de segundo y hasta tercero, digamos hasta de pronto cuarto, tiene responsabilidades más allá de enseñar. Por ejemplo, nosotros constantemente estamos en alerta. Como maestros, constantemente estamos en alerta. En un salón de clase se presentan muchas interacciones entre los estudiantes y los maestros, con la experiencia y con el tiempo, ya estamos entrenados a observar a los estudiantes para evitar conflictos. Entonces, nosotros como maestros de primaria y de preescolar siempre estamos en una alerta. Yo asumo que los maestros de media también, y los maestros de high school o de secundaria y de preparatoria, como le dicen, también están entrenados así, pero digamos en menor medida. En un aula de primer grado, como es la mía, les pongo un ejemplo. Yo estoy en constante alerta, totalmente, así esté en el computador, estoy constantemente mirando a los estudiantes, observando a los estudiantes para evitar algún conflicto. O puedo observar que el estudiante está triste, que el estudiante está a punto de llorar, que el estudiante está enfermo, que el estudiante presenta una crisis emocional o que está sufriendo por algo. Todo eso lo estoy observando mientras estoy haciendo una planeación, por ejemplo, o mientras estoy organizando los materiales para la siguiente clase. Yo estoy con ellos todo el tiempo y los estoy observando todo el tiempo. Entonces, yo como maestra, y asumo que muchos maestros de preescolar y de primaria, estamos en constante alerta, constantemente, porque en cualquier momento un niñito coge unas tijeras y va y le corta el pelo al otro. En 2 segundos pasa eso. O un estudiante que tiene un nivel de frustración bajo coge un lápiz y se lo entierra a otro. Eso pasa constantemente y nosotros los maestros estamos constantemente en alerta, evitando que esas cosas pasen. A eso le añadimos el trabajo que se hace cuando uno cuida a los estudiantes en sus descansos. Cuando ellos están en sus descansos, los maestros no estamos en descanso. Los maestros estamos, y los que lo hacemos bien, estamos observando también. Estamos en constante alerta para evitar accidentes, que el estudiante no se caiga, que el estudiante que se raspó la rodilla pueda ir a la enfermería, que el estudiante que se pegó en la cabeza esté bien, o si hay que llamar a los padres de familia si una lesión más grande, etcétera, etcétera. Tenemos que estar en constante alerta de lo que le pueda pasar al estudiante, porque somos los primeros responsables de estos estudiantes. Esto es otro ejemplo de todo lo que hacemos más allá de enseñar. También estamos en el cuidado de los estudiantes cuando están en el restaurante, qué comen, si comen o no comen, qué hábitos están desarrollando, si pelean o no pelean. Y a esto hay que agregarle la necesidad de los colegios y de los salones y de los maestros y de los administrativos de que los niños estén en silencio. Entonces a eso le agregas a que todo el tiempo le estás controlando el nivel de la voz, el nivel de volumen de la voz. Entonces hasta ahí yo no estoy enseñando nada, o estoy enseñando pero no es explícito, no es una materia o una asignatura que estoy enseñando. Esto es simplemente enseñando a vivir cosas de la vida, cómo manejar sus conflictos, cómo manejar sus emociones, cómo subirse al columpio, cómo jugar con los amigos, observando cómo el estudiante interactúa con otros para poder reportar y para poder uno hacer un análisis más integral del estudiante. Eso lo estoy haciendo constantemente, no lo estoy haciendo un ratico sí y otro ratico no. Yo constantemente, o nosotros los maestros constantemente estamos en alerta, observando a los estudiantes. Eso hace parte de la educación, hace parte de lo que hacemos diariamente. Entonces los maestros, a muchas personas preguntan, ¿pero por qué está cansado un viernes? Pues es que estoy en alerta constante. Los maestros estamos solucionando problemas constantemente porque cuando hay interacción humana
hay problemas. Y cuando los estudiantes están interactuando y están aprendiendo a manejar sus emociones, están aprendiendo a vivir con otros, están aprendiendo a aprender, están aprendiendo de ellos mismos, pues hay interacciones y esas interacciones pueden convertirse en problemas en el futuro. O se pueden convertir en problemas inmediatos como que se cortaron, como que se pegaron, como que se rasguñaron, como que se mordieron, como que hubo una pelea en puños que sale de repente, que si un maestro no está alerta no se va a dar cuenta en qué momento puede evitar una pelea entre estudiantes. Entonces, y bueno, y eso es solo la parte de diaria de la cotidianidad. También tenemos que estar los maestros de aula, los que estamos encargados de una aula de clase, estamos encargados de manejar el conflicto en otras clases. Generalmente el maestro de música viene y me dice, mira, este estudiante pasó esto, esto y esto. Yo tengo que manejar ese conflicto. No tengo, pero se espera que yo maneje ese conflicto. También me viene o el profesor de educación física o la profesora de educación física o quien sea a decirme, esto pasó en la clase, este estudiante fue así, este estudiante se peleó con este estudiante no siguió las instrucciones. Eso se lo dan también al maestro de aula. Eso es uno. Y eso significa que yo como maestra de aula tengo que también comunicarme con los padres de familia y decirles lo que está pasando en las clases especiales que tienen los estudiantes. Todo eso se concentra en el maestro de aula. Eso todo se convierte en una extra para el maestro de aula. Y ahí no estoy enseñando. Estoy manejando una clase, estoy manejando conflictos, estoy organizando que la clase tenga una dinámica bonita, donde haya un ambiente de aprendizaje bonito, pero eso genera pues que el maestro esté en constantemente alerta, hasta que uno tenga más o menos a los estudiantes en acuerdos, donde los acuerdos se puedan discutir. En ocasiones hay que interrumpir una clase para poder hablar de los acuerdos. Hay que interrumpir una clase porque hay un conflicto de matoneo. Hay que interrumpir una clase porque hay un estudiante que está en una situación emocional difícil, que no sabe manejar. Entonces eso pasa constantemente. Y en colegios y escuelas donde no hay recursos para un psicólogo o no sé por qué, tendría que estar en la nómina, donde no hay recursos para psicólogos, para orientadores, para personal de ayuda, pues el maestro de aula hace todo eso. Y eso es fuera de la enseñanza. Ahora, en el momento de enseñar a la clase, pues yo tengo que asegurarme de que los estudiantes me presten atención. Hacer actividades llamativas, tener unos libros que llamen la atención, hacerlos que repitan. Eso también requiere de mi alerta, ¿no? Estoy observando que los estudiantes estén mirándome o que estén escuchándome, haciendo preguntas para ver si el estudiante que constantemente me mira entendió o no entendió, porque muchos estudiantes están muy calladitos, pero no están entendiendo o están soñando despiertos y no están prestando atención. Todo eso pasa en el aula de clase. En ese momento estoy yo haciendo todo. Entonces, cuando a mí me dan una clase en línea, que todo esto que les acabo de mencionar, ya no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el estudiante está con sus padres de familia que le van a manejar las emociones, los conflictos, cómo come, si no come o come. Eso ya no lo tengo que hacer yo. Y tampoco voy a estar en interacción, digamos, entre puente entre el maestro de especiales de música, educación física, etcétera, etcétera, y el padre de familia. Ya no lo tengo que hacer. Ya, o sea, se me quita, ya no tengo que hacer observaciones en los descansos. No tengo que mirar los restaurantes, si comió o no comió. No tengo que resolver los problemas entre ellos. No tengo que estar pendiente si presta atención. Eso sí lo tengo que estar pendiente, pero en el 2020 no fue tanto. Ya en el 2022 sí tocaba más actividad hacer más cosas para que prestaran atención. Entonces, para mí, el colegio, para mí no, en ese momento, yo dejo de tener todas esas responsabilidades y me dedico única y exclusivamente a hacer lo que tengo que hacer, que es enseñar.
Entonces, preparar los materiales que sí requieren mucho tiempo, enseñar, de impartir la clase con actividades, con conversaciones, interacciones con el estudiante y estar en reuniones con otros maestros. Entonces, cuando uno está en una clase offline o en una clase presencial, tengo que hacer las clases, planear, hacer la planeación, preparar mi clase, los materiales, revisar que escucharlos o leerlos si es un libro o un audio, revisar que todo esté acorde a la edad del estudiante, que esté acorde con los estándares que se les van a enseñar, que esté acorde con el objetivo de la escuela, que esté acorde con la unidad, que sea interactivo, que sea interdisciplinario, etcétera, etcétera, más lo que no es educativo académico, que es educativo pero no es académico, que es el cuidado de las emociones, de las interacciones, de la parte social, de la comida, de observaciones en los descansos, de las evaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces, un maestro de aula tiene mucho trabajo y está en constante alerta y es un cansancio mental constante. Y a eso agregarle el número de estudiantes. Entonces, todo eso pasa en una aula de clase, que es un trabajo totalmente invisible y que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que los maestros estamos haciendo eso todo el tiempo, que no se dan cuenta, no lo saben. Entonces, la experiencia ayuda mucho. Uno cuando ya tiene experiencia ya sabe manejar muchos conflictos y ya sabe evitar los conflictos. Es decir, ya uno maestro con 20 años de experiencia como yo, ya más o menos entiende dónde va a pasar el conflicto y cómo evitarlo. Y cómo preparar al estudiante para manejar ese conflicto. Pero pues si es un maestro que acaba de empezar su carrera educativa, pues le va a costar un poco de trabajo, va a costar un poco más de trabajo entender que uno está en una alerta constante. Constantemente estás en alerta. Tus oídos, tus ojos, tu cuerpo está en una constante alerta. Si han observado, yo no sé si alguno de ustedes han observado maestros en la primaria o en la preescolar, que el maestro llega a tiempo para evitar que un niño le corte el pelo a otro. Eso pasa, es cuando un maestro ya tiene demasiada experiencia y ya como que ya lo presiente, ¿no? Ya lo empieza a observar y dice, aquí va a pasar algo. O el maestro que llega a tiempo para evitar que dos estudiantes estén en una pelea o que se muerdan o que se peguen o que se insulten, etcétera. Entonces, eso requiere mucha experiencia y requiere mucha atención física y emocional y mental. Eso lo hacemos. Cuando yo llego a enseñar en línea, pues ya no tengo que hacer eso. Porque no me toca. Entonces, yo fui afortunada, uno, porque tenía el colegio, tenía la plataforma, y dos, porque en ese momento los padres de familia estaban con los niños. Entonces, se les requería, para los niños de primero y de primaria, se requería que los padres estuvieran en el cuarto, en la habitación con ellos, observando la clase y y ayudando en el caso que fuera necesario. Entonces, los niños se portaban súper bien. Los niños chinos en general se portan muy bien en muchos casos, no todos, pero se portaban muy bien, tenían un comportamiento bonito y escuchaban. La otra parte que me benefició en ese momento es que solo tenía que enseñar inglés. Las otras materias no tenía que enseñarlas porque en ese momento no se sabía cómo. ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo hacemos esto interactivo? No se sabía cómo. Entonces, para no presionar a los padres de familia, para no generar más estrés que ya teníamos en pandemia y encerrados todos, pues era enseñar una sola materia, enseñábamos solo inglés. Entonces, como podía enseñar inglés, podía hacer una diferenciación perfecta. Me encantaba enseñar en ese momento porque podía hacer una diferenciación perfecta. Tenía grupos de 3 estudiantes, máximo 4 estudiantes que se unían, que estaban conmigo y que yo enseñaba en diferentes horarios, pero eran solo 3 y 4 estudiantes. Entonces podía dedicarme todo el tiempo a la necesidad que tenía el estudiante. Si era un estudiante que aprendía muy rápido, pues podía avanzar con ese estudiante mucho o con esos estudiantes, y si eran estudiantes que tenían un nivel un poco más bajo de inglés o que aprendían un poco más lento, pues podía ayudarles a mejorar en los aspectos que necesitaban.
podía hacer una diferenciación hermosa. Entonces me encantaba. Y tenía los recursos, teníamos muchos recursos en línea. Yo tenía libros diferenciados en PDF que podía subir en el programa. Tenía materiales o sea, todos los libros tenían el material, las hojas de trabajo, todo lo tenía. Entonces yo solo tenía que subirlo, organizarlo, hacer que los niños repitieran, y la otra era que no se quería, en ese momento, que no se quería que los estudiantes estuvieran todo el día en el computador. Entonces se dictaba casi medio día de clase y los demás en la tarde pues tenían un tiempo para estar con sus padres de familia, para pues hacer otra cosa. Entonces no tenía clases tan largas. Eso fue maravilloso en ese momento. Para mí fue un descanso porque me dedicaba solo a enseñar. No tenía que hacer absolutamente nada más, solo enseñar. Quería enfatizar lo importante de la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma que nosotros estábamos usando tenía los recursos para que los estudiantes estuvieran motivados, como estrellas, stickers, un poco de cosas que cada vez le fueron añadiendo más. De hecho, ahorita la plataforma les da regalos con las estrellas que uno le da. Entonces, el estudiante que presta mucha atención y que tiene muchas estrellas va a cambiar esas estrellas por un dinero virtual, y con ese dinero virtual va a poner un diferente marco en su pantalla, o va a poder tener acceso a un juego, una cosa así. Eso es lo que están haciendo ahora. En ese momento, en el 2020, no lo tenían. Entonces los estudiantes estaban muy motivados a recibir las estrellas. En ese momento también, ahorita también. Los estudiantes podían, como la mayoría tenían iPads, los que no tenían computador tenían unas tabletas donde podían escribir. En ese momento yo podía hacer que los estudiantes completaran los trabajos en el aula virtual conmigo. Entonces yo podía ver si entendió o no entendió, si podía escribir o no podía escribir, si podía responder en una hoja virtual o no podía responder el trabajo. Entonces era muy divertido. Yo podía circular la palabra que quería que leyera. Yo podía señalar la palabra que me parecía importante en ese momento, o la que estaba trabajando. Podía decirle al estudiante que encerrara, circulara, subrayara en la pantalla. Entonces eso genera motivación porque el estudiante está interactuando. Si es una plataforma de solo, ¿cómo se dice?, de solo videollamada, eso no se puede hacer. Aparte de compartir y hablar, no se puede hacer mucho. Entonces es muy importante. La plataforma fue avanzando. Después tenía un juego donde uno tenía un dado y el dado daba un número, y con ese número yo podía inventarme cantidad de juegos. También tiene uno de el que oprima primero la respuesta. Entonces yo hago una pregunta y el estudiante oprime y ese estudiante es el que responde. Ese tipo de cosas están en esa plataforma como motivación. Y como interacción, pues da la posibilidad de que el estudiante pueda completar los trabajos en clase sin necesidad de tener extra, o que tenga que ir a imprimir, porque aquí ya casi nadie usa impresoras. Es muy poco a las personas que tienen impresoras. Todo está en línea. Entonces eso me pareció importante, y es muy importante de resaltar que la plataforma esté lista para enseñar. No es así de fácil. Lo demás pues era reuniones con otros maestros, era el preparar los materiales. Afortunadamente yo ya tenía mucho, buscar en línea qué materiales necesitaba, qué podía bajar, qué me servía para el tema que estaba enseñando, y pues seguir con lo que tenía que enseñar. Tanto fue el éxito en ese momento que de hecho tuve estudiantes nuevos. En medio de la pandemia llegaron estudiantes nuevos a aprender en línea, y como tenía mucho tiempo, entre comillas, podía dedicarme a esos estudiantes nuevos para nivelarlos y dejarlos listos para cuando llegara el tiempo de offline o de presencial. Por eso para mí el trabajo virtual era un poco más fácil, porque pues me estaba quitando otras responsabilidades. De hecho, me entero yo que en algunos colegios en China, el maestro de aula, que es el encargado de
estar con los papás, de trabajar con los padres de familia, de ser el puente entre padres y maestros, de trabajar la parte emocional del estudiante, etcétera, 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 no tiene clases, no dicta clases, porque está encargado de la parte emocional y social del estudiante. Eso pasa en algunos colegios y pasa mucho en la secundaria también. Entonces el maestro de aula no está dictando clase en sí, no tiene que prepararle lessons, no tiene que preparar clases, pero sí tiene que estar pendiente de toda la parte emocional y social del estudiante. Y es la persona que se encarga de poner todo, de ser un puente entre el maestro que enseña una asignatura con los padres de familia, con el estudiante. Me parece una muy buena estrategia, porque le quitas peso al maestro de aula y al maestro de asignatura. Eso me pareció interesante. Bueno, eso fue en el 2020. En el 2020 todos los estudiantes aprendieron, todos los estudiantes escucharon, todos los estudiantes están ahí porque estaban sus padres con ellos. Y había como una organización y pues todos estamos un poco asustados y pues tratábamos de hacer lo mejor posible en ese año 2020. No volvimos a la escuela. Los estudiantes de primaria no volvieron ese año a la escuela. Llegaron nuevamente hasta septiembre. Bueno, aquí el año académico es de agosto a julio, más o menos. Agosto a junio, agosto a julio son más largos que en otros países. Entonces, ese año académico los estudiantes no volvieron. Entonces hicimos todo en línea, hicimos las graduaciones en línea, la entrega de certificados en línea, las report cards, los reportes, todo para los padres, todo se hizo en línea. Y ya el siguiente año, que sería en septiembre, pues tampoco pudimos entrar así como inmediatamente porque hubo casos y esta es política cero de casos, entonces no cerraron las escuelas por un buen tiempo. Y pues empezamos el siguiente año académico, lo empezamos en línea también, con estudiantes nuevos, pero lo empezamos en línea. Ese año pues fue una transición, ¿no? Estuvimos enseñando en línea, pero sí que afecta al estudiante, ¿no? Ya digamos como en marzo, bueno, ya en esa época los estudiantes podían salir. Es decir, la gente podía salir a la calle, a caminar, a tener como esa parte social que es tan importante. Pero ya cuando llegamos teníamos una serie de requerimientos para enseñar presencial. Entonces teníamos todo un trámite que teníamos que seguir para enseñar presencial. El primer trámite era que todos tuviéramos el test de COVID negativo para entrar a la escuela. Los padres no podían entrar a la escuela, los padres de familia solo podían dejar al estudiante y entrar. De hecho, hicimos una celebración muy bonita porque los niños de primero, segundo, tercero no volvieron a la escuela, pero los niños de cuarto y quinto sí volvieron como en mayo, más o menos. Y les hicimos una celebración súper linda, nos disfrazamos, hicimos unas estaciones porque eran niños que llevaban mucho tiempo encerrados. Entonces hicimos unas estaciones donde una estación era bailar con el maestro, una estación era como entrar y bailar con el profe, bailar y hacer una actividad de baile y moverse y no sé qué. La segunda estación era completar un challenge, un reto súper divertido. Ahorita no me acuerdo cuál era el reto, creo que eran rompecabezas. Completar un reto en menos de 5 minutos. La otra estación era decorar la máscara, entonces teníamos stickers para ponerle la máscara para que quedara súper graciosa. Y todos los maestros estábamos divertidos así, vestidos como muy animados, porque los estábamos recibiendo después de no verlos por más o menos 4 meses, casi 5 meses. Y la última estación era un regalo que les teníamos a los estudiantes de cuarto y quinto que sí llegaron ese año. Y empezaron nosotros, los maestros de primero, segundo y tercero, seguimos enseñando en línea, y los maestros de cuarto y quinto y todo el bachillerato o la secundaria empezaron las clases presenciales. Eso fue el 2020.
pero siempre había el riesgo de volver a online. Siempre llegaba el riesgo de volver a hacer clase en línea en cualquier momento. Un caso que se activara cerca de la escuela, un caso que, o sea, siempre teníamos en la alerta de que en qué momento nos toca a todos otra vez ir en línea. Ese año pudimos enseñar, hicimos actividades, hicimos muchas cosas. Había que cancelar muchas actividades que queríamos hacer. Por ejemplo, queríamos hacer una actividad con los padres de familia, no se podía porque no estaba permitido. El gobierno venía constantemente a revisar que se estuvieran siguiendo los protocolos para la pandemia. Entonces, uno de los protocolos era tener un salón de clase aparte para estudiantes que tuvieran fiebre, que el maestro que estuviera tomando temperatura, tuvimos que tomar la temperatura todo el tiempo a los estudiantes 3 veces al día, tener a los estudiantes separados en el almuerzo, tratar de tenerlos separados en el descanso. Eso era casi imposible. Y tener los estudiantes sentados en filas, también separados, relativamente separados, evitar mucha interacción, tener máscaras constantemente, estar con la máscara puesta para poder enseñar, que es bastante incómodo. Y todo eso era para los protocolos. Entonces siempre que llegaban las personas de sanidad de sorpresa, pues llegaban y miraban que si estuvieran siguiendo los protocolos, que los salones estuvieran ventilados, era muy importante. Y cuando era invierno, pues abrían las ventanas porque hacía frío, pero tocaba ventilar el salón. Y que las personas de limpieza estuvieran limpiando constantemente, que los estudiantes se bañaran las manos constantemente, todas esas cosas. Siempre venían y revisaban constantemente en la escuela que siguiera los protocolos de bioseguridad que se tenía que seguir. Una de las cosas que sí era muy importante era que si un estudiante presentaba fiebre, tenía que llamarse a los padres de familia, y los padres de familia tenían que llevar al estudiante al hospital a hacer el test de COVID, y si el test salía negativo podía volver. Eso era constante. Total, yo tuve un par de estudiantes con fiebre, tuvieron que irse al hospital. Era mandatorio, era obligatorio. Y ya pues no tenían el virus y pues podían volver normalmente a las clases. Ya ese año fue muy tranquilo. En el 2022, que es este año que voy a hacer un capítulo de 2022 porque todo cambia. La tecnología cambia, la manera cambia, la percepción cambia. Ya en el 2022 enseñar en línea fue más difícil. Y fue más difícil, uno, porque los padres tenían que trabajar. Los que estaban en la casa eran los estudiantes, ya sea con los abuelos o con una persona que los cuidaba. Entonces los padres no estaban con ellos. Segundo, la percepción de cuidado era diferente. Y tercero, los estudiantes ya no prestaban atención. No estaban enseñando, pero como que no tenían como ese compromiso, como que no querían estudiar, como que no querían hacerlo. Y pues se iban a jugar. Para ellos era ir a jugar, entonces se iban a jugar, y después venían a la clase, en medio prestaban atención, después se iban. Entonces en 2022 fue mucho más difícil tener la atención de los estudiantes. También fue en verano, o sea, empezando el verano, primavera-verano, pues ellos querían estar afuera jugando y estaban en línea. Y también hubo un agravante, y es que en este momento pues ya no había restricciones de cuánto tiempo estuvieran en la clase, cuánto tiempo de pantalla iban a tener. Entonces tenían clases todo el día, los estudiantes en línea, todo el día. Entonces, claro, cuando llegaban a mis clases estaban o agotados o estaban que no querían nada. Igual separé a mis clases, igual les pedí que me dejaran las clases diferenciadas. Esta vez no pude diferenciarlas mejor porque habían más clases. Entonces ya se tenía que enseñar otras materias, otras asignaturas se tenían que enseñar. Yo tenía que preparar otras clases y no era igual, no era lo mismo. Entonces los estudiantes pues estaban constantemente frente a la pantalla y tenían mucho menos tiempo para jugar y mucho menos tiempo para socializar. Entonces fue más difícil para ellos y fue más difícil para mí que prestaran atención, que realmente no me prestaran atención. Entonces fue más difícil, entonces era escribirle a los padres de familia, pedirles que haya un adulto con ellos. Y otra cosa que me pasaba ya muy gracioso,
Me imagino que muchos maestros en China les pasa, es que las personas que están alrededor del estudiante, que no saben que el estudiante necesita un momento de silencio, pues están hablando, están gritando constantemente. Yo le decía a mis estudiantes, dile a tu mamá o a tu abuelita que haga silencio porque no te puedo escuchar y tú no me puedes escuchar, dile que haga silencio. Otra cosa que aprendieron mis estudiantes, aprendieron a poner la cámara, a quitar la cámara. El grupo anterior no sabía cómo quitar la cámara ni cómo poner el micrófono en silencio. Este grupo en el 2022 sí sabía todo eso. Ya había aprendido todo eso, entonces ya sabían cómo poner la cámara, quitar la cámara o ponerse en silencio, etcétera, ya sabían. Entonces, pues cambian las cosas y cambian las dinámicas. La plataforma estaba mucho mejor, mucho más avanzada, pero igual los estudiantes estaban como más, ya sabían muchos trucos que los anteriores no sabían. Entonces cambia la cosa y no había un adulto con ellos. En muchos casos había niños solos en la casa. En otros casos eran estudiantes que estaban con la abuelita o con un cuidador que no tenía como que no le daban mucha importancia al aprendizaje, entonces los entretenían. Había momentos en que los estaban alimentando porque los niños los cuidan mucho acá. Entonces, que comiera bien y mientras uno estaba haciendo la clase, dictando la clase, les estaban dando de comer. Entonces me tocaba parar la clase y decirles, mire, en ese momento no vamos a comer, vamos a escuchar la clase, o vamos a terminar la guía de trabajo, etc. Sí que pasó mucho en el 2022, porque el 2022 fue muy diferente, la percepción del virus era diferente, no estábamos con tanto miedo, podíamos salir, por lo menos en Beijing, en otras ciudades no, pero podíamos salir, caminar, etcétera, etcétera. Ya en 2022 teníamos más clases, yo tenía que dictar más clases y tenía al final del día que encontrarme con mis estudiantes, hablar con ellos, preguntarles cómo estaban, etcétera, etcétera. O sea, tenía mucho más trabajo, era mucho más complejo. Pero 2020 no fue tan trágico. Sin embargo, siento que la enseñanza en línea le pone a uno un trabajo extra, que es la preparación y toda la parte interactiva que uno no conoce, y si uno no está familiarizado con la tecnología, pues es más difícil, pero te quita otras responsabilidades. Las responsabilidades que pues anteriormente le pertenecían a la familia y ahora le pertenecen a la escuela. O no le pertenecen, pero se espera que la escuela las cumpla. Que son las responsabilidades de enseñar al estudiante a manejar sus emociones, manejar conflictos, manejar su propia vida. Eso en alguna época le correspondió a la familia y ahora se está dejando toda esa responsabilidad a la escuela y en este caso al maestro de aula, que es el que está haciendo todo, literalmente todo. Entonces, cuando estás enseñando en línea, no te toca eso, pero sí que genera un cambio en la mentalidad del estudiante, que los estudiantes sí necesitan tener esa interacción con otras personas, que necesitan estar en una escuela, que necesitan jugar, que necesitan tener conflictos, tener todo ese tipo de necesidades que se les niega cuando están aprendiendo en línea. A menos que tengan hermanos, pero en muchos casos no es muy común, por lo menos no aquí en China. Hay muchos estudiantes que tienen primos, algunos ahora tienen hermanos, pero muchos que no. Entonces, sí que es importante poder ayudarles en ese aspecto. La parte social es muy importante. Entonces, por ese lado, pues nos daba tristeza con los estudiantes de que no tuvieran esa interacción y esa parte social. Pero a nivel de como maestros que no teníamos esa otra responsabilidad, pues es un poquito un descanso, aunque depende de la cantidad de clases que tenga. Esto, como les digo, es una experiencia personal y única, es mía. Otros maestros pues la pasaron peor porque otros maestros no tenían las plataformas correctas, no tenían plataformas. Otros maestros no les pagaban el salario completo porque pues están enseñando un mediodía, no tienen por qué pagarles el salario completo.
A otros maestros les ponían clases de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. O sea, es relativo. Cada persona tiene una experiencia diferente y cuando empecemos las entrevistas con profes latinos en China, les voy a preguntar mucho sobre esa experiencia de enseñar en línea y cómo les fue. Porque si hay personas que les tocó muy duro enseñando en línea y también, como les digo, depende de qué tan cómodos se sientan con las plataformas o con enseñar en línea o con estar sentados en un escritorio. Cuando un maestro está en constante alerta, pues estar sentado en un escritorio no es tampoco tan fácil. Eso les cuento de mi experiencia enseñando en línea. Y pues nos estamos escuchando, les voy a contar el 2022, qué fue lo que pasó. Yo sé que hubo noticias de los encierros en Shanghai, de las cuarentenas, etcétera. Pues les voy a contar un poquito, fuera de la parte de enseñanza, les voy a contar un poquito de cómo fue esa experiencia en Beijing. ¿Ok? Un abrazo y nos estamos escuchando. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.